Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 18 de junio y yo soy Rogelio Segovia. El día después de las elecciones, tras la victoria de Morena, surgieron críticas hacia quienes creían en una posible victoria de la oposición, acusándolos de estar desconectados de la realidad del país. El presidente López Obrador afirmó que la sorpresa de la oposición se debía a su falta de información. Sin embargo, la realidad es que el país está dividido y hay municipios de las principales ciudades del país, como puede ser Monterrey, Santa Catarina o San Pedro en el estado de Nuevo León, donde la opositora Xóchitl Gálvez ganó ampliamente. Este sesgo cognitivo es casi inevitable para cualquier ciudadano común que no tiene un contexto tan amplio de toda la complejidad nacional. Incluso el concepto del número de Dunbar, que establece un límite en la cantidad de personas con las que un individuo puede mantener relaciones estables, que es aproximadamente 150 personas, y que más allá de este círculo son considerados por nuestro cerebro como los otros, podría explicar por qué tendemos a basar nuestras percepciones en nuestro entorno inmediato. Los 24 millones de mexicanos que no votaron por Morena buscan estabilidad y progreso. Están preocupados por las implicaciones económicas y judiciales de las políticas actuales, recordando las crisis pasadas bajo gobiernos sin contrapesos judiciales o legislativos. El presidente López Obrador y la señora Sheinbaum Pardo deberían prestar atención a estos mexicanos y mexicanas y no solo a los que votaron por ellos. A estos mexicanos que no les dieron su voto les preocupa poco la política, pero muchos vivieron y sufrieron la devaluación de la moneda en 1976, la crisis de la deuda externa y la estatización bancaria en 1982, así como la crisis bancaria del año 1994. Recuerden que todos estos eventos catastróficos ocurrieron bajo un poder unipersonal, sin contrapesos legislativos o judiciales. También recuerdan que muchos de los actuales políticos y gobernantes de Morena que hoy conducen al país eran quienes también lo dirigían en aquellos años. Estos ciudadanos burbuja, como los han llamado, no tienen plan B ni tienen plan C. Anhelo fervientemente estar en un error en todo esto que te comparto. Situación de negocios actual. Los retos económicos para el gobierno federal a partir del 2025 incluyen problemas heredados de la administración actual, principalmente el bajo crecimiento económico. Este estancamiento, exacerbado por la pandemia y políticas inadecuadas, ha impedido mejorar el bienestar material de la población. Además, la inversión, motor del crecimiento, ha sido débil, con una inversión pública en declive y una inversión privada estancada. La incertidumbre económica, inseguridad y corrupción han agravado la situación. Finalmente, el deterioro de la educación, crucial para el capital humano, no recibe la atención necesaria debido a los incentivos políticos de corto plazo. La nueva administración debe abordar las brechas de infraestructura para fomentar el nearshoring. Esto afirmó Standard & Poor's Global Ratings. Inversiones recientes se concentraron en proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mientras que se recortó el gasto e inversión en energía. La confianza en el marco regulatorio debe recuperarse para atraer inversiones sostenibles y fomentar el crecimiento económico. Todo esto según Standard & Poor's. Entre 12 y 15 proyectos de nearshoring en Ciudad Juárez están en pausa debido al incierto suministro de energía eléctrica. Estos proyectos están representando el 50% de los desarrollos industriales en 2023
y ya están empezando a trasladarse a El Paso, Texas. Es decir, la falta de agua potable, la falta de electricidad está desalentando esta inversión y prefieren irse a unos cuantos kilómetros del otro lado de la frontera de Ciudad Juárez, específicamente a El Paso, Texas. Economía. Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, mencionó en su cuenta de X, antes Twitter, que durante el transcurso del año hasta el 6 de junio de 2024 se han registrado una salida neta de capitales de México por un total de 13,000 millones de pesos, lo que representa un 0.73% de disminución. En comparación con el pico histórico en la posesión de activos por parte de residentes extranjeros, registrado el 8 de febrero de 2019, la reducción acumulada asciende a 497,996 millones de pesos, o un 21.90%. Solo en el mes de junio se observó una salida de capitales de 3,572 millones de pesos, equivalente al 0.20% en relación al cierre del mes anterior, el 31 de mayo. De enero a mayo de este año, la recaudación del ICR, el impuesto sobre la renta, cayó un 1% real anual, siendo la mayor caída en 15 años, con un total de 1,218,548 millones de pesos recaudados. El ICR representa más del 60% de los ingresos del sector público y vio su descenso un poco compensado por un incremento del 3.9% en la recaudación del IVA, que alcanzó 559,292 millones de pesos. No deja de ser preocupante que el ICR esté decreciendo. La tasa anual de la inflación general en Estados Unidos se dio más de lo previsto en mayo pasado a 3.3% desde el 3.4% de abril. Esto según el índice de precios al consumidor publicado en aquel país en los Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio la semana pasada su tasa de referencia en un rango entre 5.25 y un 5.50%. Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto señalaron que esperan únicamente un recorte en la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos antes de fin de este año. Talento. Cada vez más empresas en Estados Unidos buscan contratar a golfistas hábiles, especialmente en sectores como finanzas, consultoría y ventas. Esto debido a la efectividad del golf para hacer negocios en la era del trabajo híbrido, informó el periódico The Wall Street Journal. Los reclutadores registran los handicaps de los candidatos para satisfacer la alta demanda de buenos golfistas, mientras los clubes de golf han flexibilizado sus reglas para permitir el uso de teléfonos móviles y mantener la productividad en el campo de juego. Pero es importante reconocer que el golf, siendo un deporte tradicionalmente asociado con la élite económica, conlleva el riesgo de perpetuar inequidades y privilegios. La naturaleza costosa del equipo y las cuotas de membresía de los clubes pueden limitar la participación a aquellos con mayores recursos financieros. Esta exclusividad puede reflejar y reforzar las divisiones socioeconómicas existentes, socavando así los principios de la meritocracia laboral. Al restringir el acceso al juego a individuos de escasos recursos, se niega la oportunidad de demostrar habilidades y talento puramente basados en méritos, lo cual es esencial para un entorno laboral equitativo y justo. Cultura. Con gran perspicacia y una visión innovadora, Carlos Vivar nos presenta en su libro La Revolución del Capital Humano un análisis profundo sobre la importancia de valorar el talento y la creatividad en el mundo empresarial. Este libro es una invitación a repensar las estrategias de gestión de recursos humanos, destacando la necesidad de un cambio paradigmático que ponga al individuo en el centro del desarrollo organizacional. Vivar argumenta convincentemente que el verdadero motor de crecimiento y competitividad en la era moderna reside en el potencial humano
instando a las empresas a adoptar prácticas más inclusivas y humanistas que fomenten la innovación y el compromiso. Su obra es un llamado a la acción para líderes y ejecutivos que buscan transformar sus organizaciones en espacios donde el capital humano no solo sea reconocido, sino también cultivado como su activo más valioso. Escuchemos a Carlos Vivar acerca de este libro que publicó recientemente. Te cuento que Carlos es experto en gestión estratégica del capital humano y posee una destacada trayectoria de 40 años desempeñando posiciones directivas en la función de gestión del capital humano en importantes empresas multinacionales de primer nivel. Su última posición fue la de director de talento y cultura en Arca Continental. Soy Carlos Vivar, experto en gestión estratégica del capital humano. Y durante mi larga y apasionante trayectoria como gestor de personas en importantes compañías multinacionales líderes, comprendí que las personas no pueden ni deben ser reducidas a la categoría de recursos, ya que éstas constituyen el capital humano responsable de construir cualquier proyecto empresarial. Por tanto, es necesario invertir permanentemente en dicho capital para incrementar su valor y su contribución a la estrategia del negocio. Este pensamiento cobra mayor relevancia en los tiempos actuales, en los que el mundo del trabajo viene transformándose a un ritmo jamás antes visto, lo cual crea la necesidad imperativa y urgente de revalorar al capital humano y ponerlo como centro de la estrategia organizacional para que se transforme en motor de crecimiento del negocio y transformar la forma en que lo gestionamos, desarrollamos y lideramos. De todo ello hablo en mi libro La Revolución del Capital Humano. En él también sostengo que el contar con capital humano preparado y desarrollado permitirá a las compañías asegurar las capacidades organizacionales para llevar a feliz término su propósito, su estrategia y finalmente su plan de negocios. Al mismo tiempo, dichas capacidades organizacionales les permitirán generar más valor para sus clientes y o consumidores. En simultáneo, el incremento de esas capacidades a través del desarrollo constante del capital humano hará posible que éstas se conviertan en ventajas competitivas. Este libro será útil para ti que diriges o trabajas en un área de capital humano o estás a cargo de un rol o proceso de dicha función. También será de utilidad si te desenvuelves en otras áreas o profesiones, si tienes gente a cargo o si estás interesado en entender el rol de las personas en el mundo de la empresa. Te invito a que te unas a este sensacional recorrido por el mundo del capital humano. Mi libro, La Revolución del Capital Humano, ya está a la venta en la plataforma Amazon. Que no se nos escape. Pues no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla y esta semana se llevará a cabo el Foro ERIAC 2024 organizado por ERIAC Capital Humano. Específicamente este próximo jueves 20 y viernes 21 de junio en el Show Center Complex en Monterrey, Nuevo León. Y te invito a que escuchemos a Adriana Zorrilla, integrante del comité organizador del foro y quien nos platica un poco de esta edición número 17 y del conferencista que abre este evento, el señor Leo Zuckerman. Y también aprovecho para decirte que me encantará saludarte este próximo jueves 20 y viernes 21 ahí en el Foro ERIAC 2024 y poder conversar un poco acerca de todos estos temas que hemos estado abordando en las últimas semanas y también conocer de propia mano qué es lo que te preocupa en temas de negocios, empresa y el mercado laboral. Por lo pronto, escuchemos a Adriana Zorrilla. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Zorrilla y formo parte del comité organizador del Foro ERIAC 2024. Muy emocionada porque estamos a muy pocos días de este gran evento. El Foro ERIAC cuenta con una historia de éxito a través de los años en los que continuamente ha generado valor de impacto en la comunidad de recursos humanos. Este año, en su edición número 17, el foro cuenta con un increíble line-up que en conjunto nos llevarán por los temas más relevantes de la actualidad en cuanto a talento y negocio. Sí, el Foro ERIAC 2024 con su enfoque Business Plus Talent te llevará a navegar por temas económicos, sociales y políticos para fin de una visión de negocio, así como por la tecnología, el talento y las mejores prácticas para llevarlas a nuestras organizaciones llenos de inspiración. El Foro ERIAC tendrá la gran apertura con Leo Zuckerman, con su conferencia Razones para estar optimistas sobre México. Leo Zuckerman cuenta con un amplio currículum académico, grados que ha obtenido con el Colegio de México,
la Universidad de Oxford en Inglaterra y la Universidad de Columbia en Nueva York, entre otros. Dentro de su destacada carrera profesional, trabajó para la Presidencia de la República y para la empresa consultora McKinsey & Company, por mencionar algunas de sus experiencias. Durante su conferencia, Leo nos compartirá acerca del perfil sociodemográfico de México. Asimismo, nos mostrará que nuestro país es de los principales exportadores a Estados Unidos y cómo el fenómeno del nearshoring se volvió una oportunidad. Zuckerman también tocará el tema de los enfrentamientos que ha tenido China y Estados Unidos y si esto puede ser beneficioso para México. Por último, nos hablará de cómo nuestro país se verá obligado a generar mejores resultados por el cambio de gobierno que se avecina. No te lo puedes perder, quedan muy pocos lugares. Recuerda, este año el evento se llevará a cabo en Show Center Complex y contará con una experiencia totalmente nueva. Prepárate para un evento lleno de energía, entusiasmo y diversión y por supuesto lleno de valor. Nos vemos este próximo jueves 20 y viernes 21 de junio. Y ya para ir cerrando este episodio del 18 de junio, escuchemos a Yeshua Gómez, Associate Partner de EY, quien nos trae dos temas muy relevantes. El primero es la Ley de Trata de Personas y su relación con la Ley Federal del Trabajo. Es un tema que ya habíamos abordado hace algunos meses, pero que nuevamente está causando ruido en círculos especializados de gestión de talento. Y segundo, el tema en general de las reformas al Poder Judicial. A ver, por una parte, el gol que nos acaban de meter a todos los mexicanos con la ley de amparo y que Yeshua nos explica cómo nos afecta y créeme, sí nos va a terminar afectando. Y por la otra, lo que ha hecho explotar los mercados financieros también en este tema de las reformas al Poder Judicial y que en particular ha hundido al peso y a la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, la reforma al Poder Judicial. Pero en específico, veamos un comparativo muy interesante de cómo se comporta y se eligen a los miembros del Poder Judicial en los países de la OCDE, de donde México, por cierto, es miembro. Escuchemos a Yeshua. Hay dos temas de suma importancia que han acontecido la semana pasada en el ámbito laboral que vale la pena comentar. El primer tema, la reciente reforma a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, iniciativa de la cual ya habíamos comentado hace un par de meses acá en el People Trends. Recordemos que esta ley tiene como objetivo establecer tipos penales y sanciones en temas de secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Es fundamental para nosotros los que escuchamos el People Trends que distingamos de forma correcta esta ley y la Ley Federal del Trabajo. No es lo mismo, ya que ambas tienen orígenes y objetivos diferentes en cuanto a la protección de derechos humanos, por lo que no debemos entrar en pánico al leer los titulares de las redes sociales y los diversos artículos que andan circulando por ahí. La reforma reciente que se publicó el pasado 7 de junio del 2024 modifica el artículo 21 de esta ley de la trata de personas para sancionar con penas de 3 a 10 años de prisión y multas a quienes exploten laboralmente a las personas. Importante, la explotación laboral se define por esta ley como obtener un beneficio injustificable e ilícito, ojo con la palabra ilícito, a través del trabajo ajeno, sometiendo a los trabajadores a condiciones peligrosas, salarios por debajo de lo legal o jornadas excesivas. Insistimos, es crucial no confundir esta ley con la Ley Federal del Trabajo. Esta ley se enfoca a situaciones de explotación laboral que atentan contra la dignidad humana, no en las regulaciones laborales comunes y, válgame la expresión, aquellas relaciones legalmente establecidas. Este artículo, el artículo 10 de la trata de personas, define el delito de trata como acciones que buscan captar, transportar o retener a personas con fines de explotación. Esta ley, insistimos, y perdón que sea tan insistente, pero es que me preocupa todos los titulares que he escuchado. Insistimos, esta ley no criminaliza las relaciones laborales legítimas, sino que busca erradicar prácticas inhumanas y degradantes. Por lo que a mi criterio, ojo, este es mi criterio, habrá que esperar los criterios de la Suprema Corte, tribunales colegiados y demás, es totalmente falso y sin sustento que los patrones que excedan esta regla de las 3 horas diarias y las 3 veces por semana van a terminar en el bote.
Yo lo veo sumamente complicado. Sin embargo, como recomendación, es importante que las empresas revisen sus estructuras laborales para asegurar el cumplimiento de todas las legislaciones aplicables, evitando con ello interpretaciones erróneas y garantizando la protección de los derechos humanos. Importantísimo. Segundo tema, este golazazazazo que nos metieron el viernes por la tarde en el Diario Oficial de la Federación, en la edición vespertina, como ya es costumbre de este gobierno, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó una reforma importantísima de la ley de amparo. Ojo aquí, espero no ponerme tan técnico y transmitir la idea. Esta reforma prohíbe a los jueces otorgar suspensiones provisionales, o sea, que todas las cosas queden como estén, que detengan la implementación de reformas o leyes de aplicación general, lo que ha sido una práctica muy común en los casos recientes. La nueva normativa entró en vigor el pasado sábado y con ello inició un plazo de 30 días hábiles para que pueda ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una posible inconstitucionalidad. Acordémonos que la ley de amparo permite a todos los ciudadanos en general solicitar la protección de los derechos humanos ante actos de autoridad que todos consideremos injustos. Tradicionalmente, previo a esta reforma, estos jueces podían otorgar suspensiones para mantener la situación actual mientras se resolvían los juicios de amparo. Sin embargo, esta reforma ya eliminó esta excepción. Históricamente, estas suspensiones han tenido efectos individuales, pero desde la reforma del 2011, algunos jueces han extendido sus beneficios a toda la sociedad en general en ciertos casos. Acordémonos, como la eliminación de los fideicomisos, el Plan Nacional de Vacunación del COVID, la Ley General de la Industria Eléctrica, Ley Antitabaco, entre otras, ¿no? Estos fallos generales han molestado y causado mella en el gobierno actual. La nueva reforma, que dicho sea de paso, fue impulsada por los legisladores de Morena, añade un párrafo al artículo 148 de la Ley de Amparo en la que solo limita las suspensiones a beneficiar solo a los que solicitan el amparo. Con ello evitan efectos generales en las futuras resoluciones. O sea, promueves tu amparo y en caso de obtener la suspensión, te suspende solo a ti y a nadie más. O sea, cada quien deberá de promover su amparo en caso de alertar de una inconstitucionalidad. Wow, en los diversos grupos de abogados en los que estoy se mencionó el latinismo consumatum est. O sea, se acabó todo, señores. Lo anterior en preparación a la reforma de la que tanto se ha hablado al Poder Judicial, que vale la pena recalcar. De concretarse esta propuesta sin precedentes, México podría convertirse en el único país de los 38 que integran la OCDE en elegir a sus jueces constitucionales por voto popular. La reforma planteada por el presidente sugiere que los 9 ministros ahora, así como 1,650 jueces y magistrados, sean elegidos en las urnas. Actualmente, los métodos de selección en los otros 37 países de la OCDE varían. Algunos involucran a los 3 poderes del Estado, como es en el caso de México, e incluso a comités independientes, pero en ninguno de los países se realizan elecciones populares para estos nombramientos. Dirían ustedes, pero en Estados Unidos existen elecciones para jueces. La respuesta es sí, pero estas son para cortes estatales o locales y solo en algunos estados. La historia de México, en cuanto a la selección de jueces y magistrados, ha ido variando, ¿no? Desde 1917 hasta 1928, los ministros fueron elegidos por la Corte, fueron elegidos por el Congreso, Luego, la facultad pasó al Ejecutivo, requiriendo la ratificación del Senado. Los jueces y magistrados fueron nombrados por la Corte hasta el 94, cuando en el 94 se creó el Consejo de la Judicatura Federal, encargándose desde entonces estos nombramientos a través de concursos de oposición, o sea, por exámenes súper técnicos. Créanme, los he visto y son complicadísimos. La reforma propuesta por el presidente no solo elimina Consejo de la Judicatura Federal, sino que dividiría en 2 nuevos órganos, un tribunal de disciplina judicial compuesto por 5 magistrados, insistimos, elegidos por voto popular, y un órgano de administración judicial que mantendrían, en teoría, las funciones del Consejo de la Judicatura Federal, excepto las disciplinarias, ¿no? Estos van a ser designados por el Ejecutivo, el Senado y la Corte. Pero en fin, bottom line,
Esta reforma representa un cambio súper significativo en el sistema judicial mexicano y genera un debate sobre la independencia y eficacia del Poder Judicial en México. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 18 de junio de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, hazlo por favor a través de LinkedIn, en mi Twitter, ahora X, @RogeSegovia, o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Muchas gracias, yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.